Bueno, a ver, la pandemia me encontró como enlace administrativo de la Dirección General de Cultura del Servicio Público y me encontró con un hijo, con Toto, de 5 años. Entonces eso en cierto modo me obligó a realizar tareas mayormente remotas, pero la verdad que después de tanto tiempo transcurrido no me impidió de ningún modo afrontar variados y grandes desafíos, la verdad. En ese momento mi tarea administrativa era muy solitaria y eso cambió drásticamente porque de un día para el otro pasé a realizar tareas con impacto directo en el vecino y podía dimensionar la importancia de lo que hacíamos y la importancia de hacerlo en equipo. Entre las cosas que hice, atendí la línea 147, cargué resultados de testeos COVID, pero mis 2 grandes desafíos fueron coordinar una flota de voluntarios para logística, que eran 100 vecinos que se ponían a disposición con sus autos para variadas necesidades, pero mayormente para los mayores cuidados. Y la coordinación de la mesa de ayuda de contratos administrativos de vacunatorio. Esos 2 fueron grandes desafíos porque, por ejemplo, en los voluntarios para logística, uno era el nexo entre una necesidad y el voluntario que ponía el cuerpo, y generalmente detrás de esa necesidad había una urgencia por una medicación, o sea, todos eran grandes desafíos y era duro, era difícil, ¿no? Transcurrir el día era muy estresante, pero te daba la gratificación de resolver todo el tiempo algo. El gran desafío era que los casi más de 2.000 que llegamos a contratar puedan cobrar en tiempo y forma, y ese era un trabajo inmenso, sin día, sin horario y con un gran equipo detrás. Cuando llegó la pandemia, el cambio en mi vida fue muy grande porque primero que todo eso que hacía, lo hacía en casa con mi familia presente, con mi hijo, con mi marido, sin horario, y tampoco tenía mucha experiencia de trabajar en equipo. Entonces de repente fue un crecimiento profesional muy grande para mí y me sumó múltiples herramientas. En algún momento creí que no iba a poder seguir, muchos días creí que no iba a poder seguir. En el caso de los voluntarios para logística era muy agotador porque cuando terminaba el día no podíamos parar y relajarnos, teníamos que organizar toda la logística del día siguiente. Y he terminado llorando algún día, pero bueno, ahí estaba el apoyo de la familia, que la verdad que quiero destacar, mi marido siempre conmigo, apoyándome, dándome fuerzas para seguir, con un nene chiquito que también había que atender y él me ayudó muchísimo con eso. Así que por más de que sentí que no se podía seguir, lo logré, seguí adelante. Es importante destacar la contención del equipo porque también era importante levantar la mano y avisar cuando uno no podía más, y ahí había otro equipo con energía renovada para seguir. De hecho, eso me sucedió en la coordinación de vacunatorio. Llegó un momento que yo sentí que no podía seguir porque la gestión ya había arrancado, y ahí fue cuando otro equipo lo tomó y siguieron adelante, y el día de hoy siguen adelante con eso. En realidad casi todos los pedidos uno sentía que eran imposibles porque todo era sin tiempo, todo era ya, todo era urgente. Pero bueno, no había tiempo de pensar demasiado, había que resolver, había que avanzar porque lo necesitaba la gente. Lo que sentí que aprendí de la pandemia es que hay que poner el foco en lo importante. Era duro y pasabas por alegría, por tristeza, por enojo, era muy intenso todo lo que vivíamos. Entonces lo que aprendí fue poner el foco en lo importante. Aprendí la importancia del trabajo en equipo, que yo quizás no la tenía tan presente, y que nos transformamos en un gran equipo. Luego de eso todos nos conocíamos, nos dio la posibilidad de ser realmente toda la secretaría un equipo. Y eso nos dejó fortalecidos para el trabajo posterior, para el trabajo del día de hoy. Y algo que yo siempre digo, hay 2 cosas para mí importantes de la pandemia y de aprendizaje. Primero,
que la pandemia a mí me permitía ver, por un lado, la necesidad en particular de una persona que estábamos resolviendo, y cuando me alejaba veía el gran trabajo inmenso que llevaba adelante el gobierno de la ciudad y que cada uno de nosotros éramos un pequeño engranaje. Y después yo creía haber aprendido un montón de cosas y la pandemia me demostró que siempre tenemos muchísimo más por aprender. Recuerdo una anécdota que, bueno, ahora parece graciosa, pero en el momento fue muy estresante, al teléfono con una voluntaria corriendo para llegar a una farmacia antes de que cierre, porque una persona se quedaba ese mismo día sin medicación. O de repente algo diferente, responder durante toda la noche mails de vacunatorios para poder detectar a alguna persona que no había cobrado. Algunas de esas cosas son las que recuerdo de haber vivido diferentes. Y Toto siempre me ve resolviendo y mi mensaje para él es que lo importante es registrar al otro, ver la necesidad del otro y la pandemia claramente nos dio esa oportunidad.